Este miércoles se realizó en Barcelona la misa de recordación por el 36 aniversario del martirio del beato Óscar Arnulfo Romero y que contó con la presencia de la comunidad latina y en especial la salvadoreña. Los principales dirigentes y autoridades del hermano país centroamericano se dieron cita a esta misa para recordar a su mártir. Me he sentido más en casa, porque habiendo estado 40 años en el Perú, pues veo latinoamericanos y que dentro de esta celebración de la fe no hay ni razas, ni lugares, ni culturas, sino todos formamos esa unidad múltiple, unidad en la diversidad. Y entonces yo digo, qué lindo mensaje nos están dando las lecturas de hoy. Cargar la cruz con alegría. Es como la madre que engendra un hijo y cuando lo da a luz, lo hace sufriendo alegremente. Como el Cristo en la cruz, y así todos los que queremos seguir a Cristo y a su Evangelio. San Pablo nos cuenta su experiencia después de él fue la mejor ofrenda, presentada y santificada por la aclamación del pueblo que lo nombró santo. Ahora vienen, pues, todavía estructuras de estas, ¿no? Que cuando me decían una congregación, también cuando estuve ahí en Tucumán con la Lucía Caram, me decían, nuestra fundadora es una gran santa, pero no vamos a gastar plata para hacer trámites para que la canonicen. Eso que se lo lleve, pero si la tuviéramos esta plata, la tenemos que dar a los pobres, porque ellos son los predilectos del corazón de Dios, los que mejor se merecen, más que nadie, lo que significa ese compartir en verdadera familia. Digo, tenéis toda la razón, pero ven, faltan todavía expresiones. Resulta pues que ahora el Papa se las tiene que ver muy difíciles. Y hay otro Papa, porque no solamente es Benedicto, no. El que hace caso al Papa es cristiano, es de esta Iglesia cristiana católica, pero el que no le hace caso, ¿no? El que no le hace caso es también papanatas. ¿Por qué? No es auténtico, no es cristiano, le ha resbalado el agua bautismal. Así que hermanos y hermanas todos, hoy tenemos una tarea muy interesante, la que resume todas las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen espíritu de pobre, que es el Espíritu Santo que nos transforma y que nos hace ver a los otros, al mismo Cristo. Porque tuve hambre, me diste de comer. Conegut com Im Arabi, el fill de l'àrab, que peregrina pels llavors més avançats i moderns països del món. También
claro, sí, es los 36 años del asesinato de nuestro santo ahora. ¿Cómo está? Y bueno, eso nos recuerda que hay que seguir peleando todavía, hay que seguir luchando, ¿no? Y tratar de organizar a la comunidad salvadoreña en Barcelona, que se unan y que se organicen para ver cómo ayudamos a nuestro país. Es un momento maravilloso porque yo estaba presente el día que él murió, el día del entierro, estaba también en el caso de las manifestaciones cuando mataron a todo el mundo. Esto fue terrible, de verdad. Ha sido muy emocionante, no sé qué decir. Sí, estamos aquí con la comunidad latina, más que todo conmemorando el 36 aniversario de su muerte del señor Óscar Arnulfo Romero, quien luchó siempre por la justicia de los pobres, por el bienestar de toda esa gente que estaba siendo asesinada, por todos esos derechos que estaban siendo violados, y que esto lo llevó a él a que lo asesinara. Y fue muy acertada su palabra, como él dijo: si me callan a mí, resucitaré en el pueblo. Y así se ha hecho, porque ahora lo hemos reconocido internacional, en el mundo entero. He visitado su cripta, he visitado todos los años por muchos turistas. Sí, yo solidarizándome con el pueblo salvadoreño, y que está haciendo pues memoria a una gran persona que dio la vida por su pueblo. Óscar Arnulfo Romero y Galdames, conocido como Monseñor Romero, fue un sacerdote católico salvadoreño y el cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador, célebre por su prédica en defensa de los derechos humanos y por haber muerto asesinado durante la celebración de una misa en su país. Este fue un reportaje de Lester Burton para el Periódico Latino y la Asociación Latina de Radio y Televisión.